Maimónides, pedagogía de lo judío o una pedagogía de lo judío, decidí titularle a esta pequeña clase temática. ¿Quién fue Maimónides? Maimónides nació en Córdoba a finales de la denominada Edad de Oro de la cultura judía en el Al-Andalus, también conocida esta Edad de Oro como la parte final de lo que se conoció en España como el Renacimiento bíblico. Se habla de los finales del Renacimiento bíblico. Se le llama Renacimiento bíblico porque surgieron una serie de autores que empezaron a tener relevancia dentro de las escrituras. O sea, surge una corriente muy fuerte de intérpretes de la Torá y intérpretes del Corán. Es cuando estas religiones, por así decirlo, empiezan a cobrar más relevancia, más fuerza. Lo interesante de esto es que estos autores no solamente es uno, no podemos decir que Maimónides es el primero. Maimónides es conocido por el texto titulado el Moré Nebuquim, que es el Guía de Perplejos, pero tiene otro texto que habla sobre los 13 preceptos de la ley judía, conocido como la Mishneh Torah, pero no fueron sus únicos textos. Son los más conocidos, dado que la Mishneh Torah, a pesar de que está escrita en judío, en hebreo, perdón, está enfocada hacia un público más interno. De hecho, ahí hay una cuestión muy interesante que él dice dentro del propio texto de Moré Nebuquim, o sea, el Guía de Perplejos, que no es para es un texto dedicado para para su alumno, una correspondencia con su alumno, uno de los cuales precisamente tiene una perplejidad. Maimónides va a ser un judío, por así decirlo, que se va a dedicar a la labor médica, a la labor rabínica y a la labor, por así decirlo, de consejero del califato. Va a atender desde la parte de la salud hasta la parte religiosa. También va a ser una especie de juez, por así decirlo. Maimónides se va a volver una autoridad. Sin embargo, esos dos textos que son los primordiales tienen una segunda, no, más que segunda, no son los únicos. Está el Hilok de Shuvah, sobre el texto del arrepentimiento, se traduce el Pirkei Avot, que es este texto sobre ¿cómo se llama? Como el tratado ético. El Jerek, el Perek Helek, que es precisamente como texto, la tradición oral dentro de la tradición rabínica. Entonces, esos textos que son pocas veces estudiados, y los digo que dentro del campo de la filosofía o dentro del campo de otras áreas, son poco estudiados, son interesantes, y ahorita vamos a ver por qué. Porque si bien es cierto, sus tratados morales de Maimónides no solamente se relacionan con la cuestión del alma, con la cuestión de la existencia de Dios, sino que tienen una carga muy ética, muy moral. Una moral judía que genera ciertos hábitos en la enseñanza. Por eso decidí enfocarlo hacia esta parte pedagógica. Y por eso titulé a esta pequeña clase, que curiosamente solamente se la estoy impartiendo a ustedes, nunca la he impartido, la primera vez que la imparto. Pero quería yo dar esta clase porque creo que es importante. Este autor que ha pasado desapercibido, porque la Edad Media se considera como una edad oscura, como una edad llena de prejuicios, pero también es una época en la cual los grandes debates se están dando. Contrario a lo que se piensa, los grandes debates se están dando ahí, entre los llamados padres de la iglesia, la escolástica, los árabes, los teólogos y filósofos árabes, los lingüistas árabes, sobre todo los lingüistas, y
En este caso, los teólogos y los rabinos judíos. Y también aquí hay una controversia si Maimónides es un filósofo judío o es un judío filósofo, que a pesar de que parece que es lo mismo, no representa lo mismo ya cuando se analiza el pensamiento del autor con tesitura o con matiz. Bien, algunos lo adjudican como el médico también judío. Pero bueno, regresando, continúo con la introducción de Maimónides y sigo. Entonces, Maimónides nació en Córdoba al final de la denominada Edad de Oro de la cultura judía en el Andaluz, o también conocida como el Renacimiento bíblico, en el seno de una distinguida familia, por vía paterna, de jueces rabínicos, estudiosos y dirigentes comunitarios, documentada desde el siglo X y que pretendía descender del rabí Yehuda Hanasí, de la segunda mitad del siglo II, redactador de la Mishnah. Su familia materna, por el contrario, era de humilde condición. Su madre, que murió al darle a luz, era la hija de un carnicero y su padre se volvió a casar. Bien, esta es como una introducción muy general. Formación intelectual. Inició ya de pequeño sus estudios bíblicos y talmúdicos en la ciudad de Córdoba. El Talmud recoge una serie de textos o una serie de análisis de los sabios sobre las lecturas sagradas que corresponden a la Torá. Bien, además de filosofía y ciencia, especialmente los autores clásicos griegos de manos de traducciones árabes, y se interesó intensamente en el aprendizaje de la ciencia y de la cultura islámica. Maimónides negaba el misticismo. A pesar de que se puede apreciar algún tipo de misticismo en su filosofía, esto genera mucha polémica, si era un místico o era una especie de racionalista. De hecho, va a ser desde mi lectura, desde mi propia lectura, me atrevería a decir que es más yo sí lo pongo en una especie de racionalista judío muy particular, muy extraña. Algunos filósofos como Leo Strauss dirán que es una especie de judío filósofo. Axel Roth dirá que es un filósofo judío. En fin, yo lo pondría en un punto intermedio entre racionalista, pero no como místico. Yo lo veo muy distante de ser un místico judío. Y la razón es simple. Su base con la cual refuerza parte de su teología es Aristóteles, ¿no? Aristóteles es gran parte de la herramienta metodológica que él utiliza, no solamente en el guía, sino en gran parte de las obras. Aunque curiosamente aquí su modo de tratar los temas en el Pirkei Avot, en el Perek Elek y otros textos, de repente tienden a ser parecidos a los textos, a un estilo platónico. No estoy diciendo que sea platónico, pero es muy similar el estilo de escritura o la forma, pero también viene de una tradición muy rabínica, ¿no? O sea, estoy pensando en el texto del Kurasí, de Yehuda Halevi, ¿no? Que es algo similar, un diálogo ahí muy similar a los diálogos de Platón. Pero bien, también puede ser que tenga esta referencia o esta influencia por parte de la tradición árabe, ya que él es un seguidor, un lector muy guiado de otro árabe importante dentro de la tradición medieval, que es Al-Farabi. Entonces, continúo. Bien, entonces, a ver, continuamos. Y se interesó intensamente en el aprendizaje de la ciencia de la cultura islámica. Maimónides negaba el misticismo, a pesar de que se pueda apreciar algún tipo de misticismo en su filosofía. Declaraba que la poesía no era útil al ser humano. Esto es interesante. Yo durante mucho tiempo pensaba lo mismo. Ya no pienso lo mismo, pero sí, ya que estaba sacada del imaginario. Maimónides estudió la Torá gracias a la educación de su padre Maimón, quien a su vez fue alumno del rabino formado en Lucena, Yosef y Migash. Este es un poco de una especie de revisión
de la formación de Moshe Maimón. Bien, vamos con la siguiente dinámica que voy a hacer con ustedes. Es que vamos a leer este texto. Vamos a leer unos fragmentos. De repente va a parecer un texto demasiado gigante. Sé que no es lo adecuado en este tipo de presentaciones, pero es la forma en que ustedes pueden leer lo que quiero que analicemos en esta clase. Lo que él escribe en estos textos. Esto es realmente lo que a mí me interesa que analicemos. Entonces les voy a poner el fragmento. Les digo, se va a ver demasiado grande, pero realmente lo que me interesa es que ustedes puedan ver el texto en sí mismo y puedan ir analizando cosas que son realmente interesantes. Entonces lo voy a leer, puede ser de repente un poco tedioso, pero parte de que lo lea también es ir analizando a contrapelo o contrapeso el texto, mejor dicho. Bien, entonces vamos con el texto, con el fragmento del Perek Helek. Imaginemos a un infante que es traído delante del maestro de Torah para que lo instruya en ese camino. Este es su mayor beneficio para alcanzar su realización y trascender. No obstante, debido a su niñez y limitados conocimientos, no comprende todavía la nobleza y pureza de este bien. Como así tampoco, este estudio lo conduce a lo trascendente. Por lo tanto, el educador, al ser más inteligente que el educando, necesitará incentivar al pequeño a estudiar valiéndose de aquellas cosas que le agradan al niño, acorde a su desarrollo intelectual. Aquí ya voy a hacer una pausa. Aquí ya vemos dos elementos constitutivos realmente interesantes. Por un lado, se habla del educador que se considera, que el autor considera que es más inteligente que el educando, por un lado. Por el otro, y eso llama la atención, dice, acorde a su desarrollo intelectual. Maimónides tiene una concepción en la cual el desarrollo intelectual de las personas va a estar determinado por las edades que tiene cada uno o cada persona. Un infante tiene un desarrollo intelectual menor o con menor grado de desarrollo que podría tener un adulto. Esto sé que de repente puedes llegar a decir, bueno, pues es una visión anquilosada, pero o que no contempla los nuevos aportes científicos o de X índole, pero yo creo que más allá de esos aportes que si los llegara o los hubiese conocido Maimónides, no los hubiera negado, creo que lo interesante aquí es precisamente el hecho de cómo él está viendo este tipo de, ¿cómo decirlo? Este tipo de desarrollo que lo va a llevar a un grado de madurez. O sea, el niño para Maimónides es no solamente es un ser que está aprendiendo, sino es una especie de ser con capacidades en desarrollo que no están sumamente bien estructuradas aún. Continúo con la lectura para que vayamos viendo, y por eso lo puse en negrita, porque creo que son términos, ideas que matizan la conclusión a la que va a llegar o con la cual él fortalece su doctrina de la enseñanza. Por lo tanto le dirá: estudia y recibirás una golosina o un dulce, y de esta manera estudiará y se esforzará. No por el estudio en sí, ya que no percibe todavía la trascendencia de ese estudio, sino que lo hace para que le den esas golosinas, pues poder saborear esos dulces para él indudablemente es más valioso e importante que el estudio. Fíjense lo que dice: estudia y recibirás una golosina o un dulce, y de esta manera estudiará y se esforzará. No por el estudio en sí. Aquí ya él está diciendo, quien incentiva al niño con darle un premio, parece que está diciendo él que ya está mal. Dice: de esta forma, sin percibirlo,
se encontrará estudiando y profundizando para así obtener el objetivo que él tanto ansía, es decir, la golosina o dulce. Esto es una cuestión muy interesante. Obviamente él se está refiriendo a la enseñanza de la Torá, de los textos. Les digo, para nosotros es casi el equivalente al Antiguo Testamento. No es exactamente el Antiguo Testamento, porque en cuanto a conceptos, en cuanto a palabras, cambian algunas cosas, pero es el equivalente al Antiguo Testamento. Lo que él está diciendo es de que el niño, cuando debe de aprender Torah, muchas veces los maestros incentivan dándoles un premio, otorgándoles ciertos beneficios, y precisamente el alumno, en este caso el infante, lo hace, como dice ahí, por la golosina, por el sabor, el placer que le produce, pero no, y probablemente se esfuerce, pero no lo va a hacer porque realmente tenga ese ímpetu. O sea, el ímpetu todavía no está determinado, se está dando. Hay un problema entre esa determinación de querer tener el dulce y querer entender ¿cómo se llama? La comprensión de la Torah, dice Maimónides. Bien, continúo con el texto. Empero, cuando crezca y madure un poco más intelectualmente, y aquel objetivo que otrora fuera importante, ahora sea poca cosa a sus ojos, y comenzará a perseguir otras ambiciones. Deberá ser incentivado y despertar su interés por medio de aquellas cosas que ahora le son más dignos, y le dirá entonces al maestro: estudia, y recibirás, y le dirá entonces el maestro: estudia y recibirás zapatos de tal marca o ropa nueva de tal marca, etc. De esta manera estudiará no por amor y valoración del estudio, sino por aquellas vestimentas que le prometieron, ya que aquellas ropas son a sus ojos más importantes que la Torá, y ellas son el objeto de estudio. Esto que se está diciendo es realmente interesante, porque previo a eso, fíjense lo que dice: ahora sea poca cosa a sus ojos, y comenzará a perseguir otras ambiciones cuando crezca y madure un poco más intelectualmente. O sea, lo que él está diciendo es de que si al niño tú no le enseñas, que si tú lo educas incentivándolo a obtener algo a cambio, lo estás motivando a que eso que vayas a realizar lo va a hacer porque tiene que obtener algo a cambio, y conforme vaya madurando, el dulce, que es algo con un grado de nimiedad en términos de placer, no va a resultar ser tan gratificante a largo plazo, y te va a pedir otro tipo de cosas, como cierta ropa, como ciertos lujos que a lo mejor no son como los más adecuados que él vería y que él considera que obstruyen ese buen aprendizaje. Continúo, cierro, paso a la siguiente, al siguiente fragmento, que dice así: empero, cuando se desarrolle aún más intelectualmente, hasta que también estas ambiciones se empequeñezcan a su vista, pondrá su mente en cosas más importantes. Entonces se le dirá: estudia esto o aquello y tendrás tanto dinero por mes. De esta manera estudiará y se esforzará por conseguir ese dinero, pues ese monto es para él el más importante que el estudio, y el motivo por el cual él se sienta a estudiar es que se le pague tanta plata por mes, que es lo que se le aseguró. Parece ser que esta forma de entender la transmisión del conocimiento, obviamente ellos se refieren a los textos, Maimónides se está refiriendo al texto sagrado, pero piensen que en aquella época esto era una especie de ciencias, lo más cercano a estudiar una ciencia,
Entonces, de hecho, por ahí no me acuerdo si es un árabe, creo que le llama, no sé si es Al-Farabi o Averroes que titula, o Al-Ghazali, que les llama la ciencia del error a las religiones no correctas, ¿no? Imagínense ya el término. Bueno, la traducción, pero bueno. Aquí lo interesante de Maimónides es precisamente cómo está concebiendo esta idea del enseñar. Fíjense, estudia esto, aquello, y tendrás tanto dinero por mes. En una lógica de enseñanza basada en la meritocracia, en la cual fíjense, parte del error de la meritocracia que se nos enseña dentro de la tradición clásica de la enseñanza es de que dependiendo de tus méritos se te va a dar una aportación. No sé, seguramente ustedes han de haber escuchado constantemente que las becas solamente las deben de tener quienes se esfuercen más. Entonces, ¿qué pasa con esa incentivación de las becas? Es una cuestión que fomenta la meritocracia, pero detrás de toda esta meritocracia lo que estamos viendo es que esa educación que se les está, esa beca que se les está otorgando, debería ser otorgada de igual manera para todos. Para que todos partieran del mismo piso, no porque tuviera más méritos, porque entonces, ¿qué pasa con los... Yo no bajo mi calificación, y es más, muchos de los estudiantes me ha llegado a pasar, es que yo estoy becado, es que yo tengo una beca. No lo hacen porque les interesa el estudio. Les interesa la beca. Les interesa tener un capital ahí. No les importa qué tanto llegan a aprender la materia. Solamente tener la calificación que les amerite la posición de la beca. Y esto es una cuestión medio compleja, porque lo primero que puedo decir, bueno, es que sin la beca no puedo estudiar, realmente sin la beca no se puede estudiar, es lo que te diría Maimónides. Y digo esto porque para Maimónides no quiere decir que no haya obstrucciones, o sea, no quiere decir que no haya problemas, por ejemplo, en la sociedad mexicana, en la cual un niño de la sierra difícilmente va a estudiar, pero también difícilmente va a recibir una beca, porque no está en un patrón que difícilmente va a ser reconocido. Esto es una problemática que se vive constantemente, ya no solamente aquí en el país, en muchas partes del mundo. Entonces, lo que estaría diciendo Maimónides es que no incentives, y mucho menos con dinero. O sea, pensar que el que quieres estudiar por el solamente hecho de tener dinero, ya estamos partiendo de un mal principio, porque se le está mal acostumbrando desde un principio al niño, que después se va a volver un joven, y que conforme a su madurez va creciendo, él va a querer tener ciertos beneficios económicos, pero no porque realmente quiera hacer su labor de manera correcta, sino porque está acostumbrado a recibir algo a cambio. ¿Sí se ve? Continúo. Fíjense lo que dice: cuando su mente sea más íntegra y también este objetivo sea para él despreciable y sepa que también esto es poca cosa, ambicionará algo superior. Entonces le dirán: estudia para que llegues a ser un gran rabino, un gran juez, y todos te honren y te respeten, para que se pongan de pie delante tuyo y hagan todo cuanto les encomendares hacer, para que se engrandezca tu nombre en vida y aún después de muerto, como fulano o mengano. De esta manera estudia y se esfuerza para poder alcanzar dichos honores. Entonces su meta será la notoriedad y el prestigio con el cual lo ensalzarán los hombres y lo alabarán, mas todo esto es despreciable. Fíjense el matiz. Entre su meta será la notoriedad y el prestigio con el cual lo ensalzarán los hombres y lo alabarán, mas todo esto es despreciable. ¿Qué se nos dice en un mundo en una sociedad actual? Estudia para que seas reconocido socialmente, para que no estés trabajando haciendo para que no estés de albañil, o para que no estés como demeritando ciertos oficios. Estudia porque vas a tener una mejor forma de vida, porque vas a tener mucho más dinero, porque desde ahí ya estamos mal, diría Maimónides. Esa doctrina de obtener algo a cambio genera no solamente un desprecio
para Maimónides, sino para el correcto motivo del por qué se desea aprender o saber algo sobre un tema. Esto es lo principalmente que está diciendo Maimónides, y por eso considera que es detestable. Vanagloriarse, que te reconozcan, que te ensalcen, no es algo de lo cual tú deberías de sentirte orgulloso. De repente uno pensaría, oye, es que esto es contrario a lo que me enseña la lógica de consumo, a lo que me enseña la educación por competencias. No va acorde. Entonces es muy interesante la forma en que Maimónides podrán decirlo. Bueno, es que el sujeto está anquilosado. Más allá de lo que podrían decir que está anquilosado en un discurso medieval, creo que tiene una carga muy ética y muy moral, y principios y ciertos valores que son mucho más importantes a nivel epistémico, a nivel del saber por sí mismo, que otro tipo de formas en que se nos ha dicho que tiene que ser la enseñanza. Bien, esto es interesante. Continúo con la lectura. Dice Maimónides, no obstante, debido a la pequeñez intelectual del hombre, fíjense cómo lo dice, no obstante, debido a la pequeñez intelectual del hombre, es necesario poner como objetivo de la sabiduría otra meta fuera de la sabiduría en sí. No obstante, debido a la pequeñez intelectual del hombre, es necesario poner como objetivo de la sabiduría otra meta fuera de la sabiduría en sí, hasta llegar a afirmar: ¿para qué estudiar? Para llegar a ser más honorable, etc. Empero, todo esto en realidad es una falta a la verdad. Obviamente, él asocia esta idea de la verdad con la idea de Dios, de lo correcto, pero en sí mismo también recuerda un poco, y por eso digo que era, es un aristotélico. Recuerda a Aristóteles, que dice en algún momento: soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En el fondo, lo que se está diciendo aquí es este matiz de que es más importante la sabiduría o el conocimiento, o el saber, mejor dicho, debe de ser en sí mismo deseado, porque nos guía o nos orienta hacia el camino de la verdad, hacia el camino de lo que Adonai, de Elohim, etc., como harían referencia a los judíos a Dios. Pero más allá de esa cuestión religiosa, véase la carga que intenta transmitir Maimónides en el hábito del estudio. Más allá de que sea el estudio de la Torah por ser el estudio obligatorio de la religión judía, lo que nos está enseñando es cómo debe de aprender el niño, o qué valores tiene que aprender el niño respecto del saber y del conocimiento en sí mismo. Bien, continúo con este fragmento, con la siguiente parte del fragmento, y dice: sobre este tipo de estudio expresaron los sabios que es un estudio interesado, es decir, hacer un precepto o estudiar y profundizar en la Torá, no por su propio valor, sino por otro interés externo a ella. Es por eso que recomendaron los sabios diciendo: no la conviertas, o sea, la Torá, en corona para vanagloriarte, ni en herramienta para acabar en ella. En otras palabras, si traducimos el conocimiento de la Torá por el conocimiento académico del colegiado, no uses como bandera, o no te ensalces, como coloquialmente decimos, no te vanaglories de ese saber que tienes por encima de los demás. No es adecuado sentirse orgulloso por un saber que en sí mismo es bello por el solo hecho de desear saberlo o conocerlo, porque nos era desconocido.
Bien, dicen, esto se refiere al Abot, o sea, al Tratado Ético 4.7, dicen, de esta manera insinuaron lo que te explayé, es decir, no tener como objetivo del estudio de la Torá el recibir honores ni acaudalar dinero. Esto llama mucho la atención porque va contra una lógica de mercado totalmente actual, como tampoco dedicarse al estudio de la Torá del Dios Altísimo como medio de manutención. O sea, no veas, o sea, fíjense lo que está diciendo, o sea, él se refiere obviamente a los textos bíblicos, no bíblicos, a la Torá en sí mismo, al conocimiento de las cosas sagradas, pero aquí lo interesante, si traducimos, si lo trasladamos a la época actual, obviamente lo que nos estaría diciendo Maimónides es que el que nosotros aprendamos un oficio o aprendemos una profesión no tiene que ser porque queramos tener más dinero, ni que tampoco queramos ser ¿cómo decirlo? Queramos recibir honores sobre ello. No, lo que Maimónides nos está diciendo es que ese saber, como lo reitero, no debe de ser un saber de vanagloriarse para juntar riquezas, no. El saber por sí mismo debe de ser genuino. Y vamos a ver por qué Maimónides se refiere a esto como algo primordial. En resumen, que no tenga otro propósito al estudiar la sabiduría que la sabiduría misma, es decir, saberla, aprenderla. Así, el anhelo de la persecución de la verdad no es otro que la verdad misma. Fíjense, rara vez se nos enseña, y previo, quiero retomar esto como medio de manutención, rara vez se nos enseña que el que tú estudies no debe de ser porque de eso vas a vivir. Se nos ha inculcado la idea de que tú tienes que estudiar porque de eso vas a vivir, porque de eso te vas a sentir orgulloso. Pues les digo, parece que Maimónides va contra una lógica del mercado totalmente actual. En términos de pedagogía me parece sumamente intempestivo y necesario un tipo de pensar de este tipo. De esta naturaleza. O sea, Maimónides en este sentido creo que es alguien mordaz en términos actuales si lo trasladamos en términos de una educación contemporánea. En ese sentido es alguien que le está dando un golpe totalmente a estos sistemas de competencia, a estos sistemas individualistas, liberales, a estos sistemas de consumo en exceso. Es un autor que tiene que está teniendo una especie de pedagogía cargada de una noción altamente moral y altamente ética y con ciertos principios éticos, perdón. Obviamente su respaldo es religioso, pero más allá de lo religioso, si lo trasladamos cuando habla de la sabiduría y que la sabiduría debe de desearse por sí misma porque es aquello que nos va a otorgar una especie de acercamiento a la verdad, es que nosotros, si vamos a ejercer un oficio, tenemos que hacerlo con esa finalidad. Bien, esto les digo, realmente a mí me parece realmente bello, realmente interesante. Bien, por eso dice, el anhelo de la persecución de la verdad no es otro que la verdad misma. Saber que es verdad y la Torá es la verdad. Traduzcan Torá por ciencia, conocimiento, es la verdad, o sea, por esa forma de querer tener la verdad. Y el objetivo de saberla es ponerla en práctica. Por lo tanto, no es digno que el hombre íntegro se cuestione al cumplir con los preceptos que constituyen las buenas cualidades y la rectitud, y al alejarme de las transgresiones que conforman las malas cualidades, tal como nos ordenó Dios, exaltado sea, ¿cuál será la recompensa que recibiré por ello? Ya que al pensar de esta manera, se asemeja al joven de nuestro ejemplo que dice, ¿qué me darán si estudio Torá? Respondiéndole, ¿qué recibirá tal o cual cosa si estudia?
pues con su actitud nos percatamos de la falta de madurez intelectual que le imposibilita comprender el valor del estudio de la Torá por sí mismo, por lo tanto reclama al objetivo un objetivo. Fíjense, ¿cuál será la recompensa que recibiré por ello? Obviamente, para Maimónides, la enseñanza de la Torá es sumamente importante para la comunidad judía. Este ejercicio de la memoria es realmente importante. Pero en sí mismo, no solamente el ejercicio de la memoria es importante para la comunidad judía, también para todas las sociedades actuales. La historia en sí mismo es importante para nosotros, para saber lo que pasó con antelación y no volver a cometer esos mismos errores. Esto es también una especie de, para algunos, prevenir catástrofes posteriores, ¿no? O por ejemplo el caso del COVID, tuvimos el HN1 y ahora tenemos el caso del COVID-SARS-2, ¿no? Que nos da cierta enseñanza y cierto aprendizaje para responder a ciertos eventos que hemos vivido. Entonces, aquí lo que Maimónides está señalando, y creo que es muy interesante, es que cuando se pregunta cuál será la recompensa que recibiré por ello, es ¿qué espero si aprendo esto? ¿Qué espero si aprendo aquello? ¿Qué espero si... ¿Para qué me... Es más, traduzcámoslo con un ejercicio que dicen muchos. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Me va a servir en la vida? Fíjense, ya esa lógica está dentro de esta idea de recibir a cambio de. Cuando el alumno pregunta qué es lo que voy a obtener o para qué me va a servir en la vida, es porque quiere ver una especie de instrumentalización, un instrumento que le sea útil de manera inmediata, que no ve el trasfondo de lo que se le está enseñando. ¿Por qué? Porque ha sido acostumbrado a que tiene que hacer esto porque va a obtener algo a cambio, o porque a la larga va a esperar un mejor beneficio o va a tener un mejor privilegio. ¿Sí se ve? Vamos con la última parte de este fragmento y voy a hacer una pausa para escuchar sus observaciones. Bien. Fragmento con esta parte cierra este fragmento. En este caso, recibiré como respuesta algo conforme a su ignorancia, tal como dice el proverbio 26:5. Responde al insensato acorde a su insensatez. También los sabios nos previenen sobre esto al decir que con respecto al servicio a Dios o al cumplimiento de sus preceptos no anteponga ningún otro objetivo. Esto es lo que expresó aquel hombre íntegro quien percibió la verdadera noción del tema. Me refiero a Antignos y Sojos al decir: no seáis como los servidores que sirven a su patrón para recibir una recompensa. Sed como los que sirven a su patrón sin importarles la recompensa. Abot 2:1-3. Queriendo decir con estas palabras, creen la verdad por la verdad misma. A ver, permítame, creo que su compañera salió. Déjenle mando otra vez el link. Y bien, ahorita les doy un pequeño bien, regresemos. Fíjense, no seáis como los servidores. O sea, obviamente él se refiere al patrón como Dios, no como, o sea, pero es una especie de alegoría, metáfora sobre buscar la verdad por sí misma. Con esto cierra este fragmento extenso de que viene en el primer apartado del Perek Yelech, perdón. Es que estaba buscando aquí el texto. Aquí está. Es el primer apartado. De hecho, me acuerdo que lo compré hace tiempo en Gandhi. Es este. Entonces es lo que corresponde al primer apartado. Pero bueno, hago una pequeña pausa y me gustaría escuchar su percepción o qué opinan al respecto de esto. Así que las escucho.
Bueno, pues yo digo que normalmente las personas eso es lo que hacen, trabajar nada más justamente por algo a cambio, o bueno, estudiar por algo a cambio, no por satisfacción de ellos mismos o alguna otra cosa, sino que justamente como normalmente todo el mundo dice, trabaja para que pues puedas tener tal cosa, trabaja para que puedas tener mejores posibilidades económicas o alguna otra cosa. Entonces, normalmente lo hacen siempre por interés, por algo a cambio, no por, no lo sé, tal vez superación por ellos mismos o por alguna otra cosa, sino que siempre, todas las personas siempre las terminan como que condicionando. Si haces esto, te puedes ganar esto. Si terminas tal cosa, este, pues te ganas esto. O algunas veces hasta para los jóvenes cuando estás quieres salir o alguna otra cosa, le dicen, sí, pero si haces esto y aquello te dejo salir. Entonces, siempre como que es ese condicionamiento hacia todo el mundo, bueno, en nuestra sociedad, hacer algo a cambio para que te den justamente una recompensa siempre. Muy bien, Daniela. Esto que señalas creo que es primordial, porque como lo hemos visto, la lógica actual nos está llevando hacia ese tipo de posturas. Eh, eh, el ejercicio como pedagogos o con pedagogas que van a hacer ustedes es fundamental, porque muchas de las dinámicas están enfocadas a eh, que haga facilitar ciertas cuestiones que suelen ser de índole, por así decirlo, eh, recompensa a cambio de aprendizaje. Desde una calificación hasta los puntos. Sí, Son cosas que parece que no los analizamos, pero que de manera inconsciente están ahí presentes. Es que si haces esto, si le entrego esto, si haces aquello, vas a tener puntos, te va a facilitar y entonces el aprendizaje se va mermando. Obviamente que se pone en cuestión una especie de programa que se contrapone contra estos modelos que de repente parecerían ser que tienden a ser más didácticos, pero que curiosamente, en vez de eh, generar una especie de aprendizaje, eh, nubla parte del aprendizaje. No niego que la didáctica sea buena, pero lo que te estaría diciendo Maimonides es que no tenemos que hacer uso constante de la didáctica si lo que queremos es que el niño valore el conocimiento que tiene. ¿Por qué? Porque muchas veces la didáctica o hacer más dinámicas ciertas clases que obligatoriamente en ocasiones son teóricas y no hay de otra más que tomar el libro y estudiar y tratarse de dárselas de forma digerida o darles, endulzarles el medicamento sabiendo que no va a hacer efecto, no es la mejor manera de enseñar, diría Maimónides. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que parece ser que el niño va a aprender es de que si la clase es aburrida, entonces no tengo por qué estudiar. No hay un motivo, un placer que me fundamente el hecho de querer estudiar. Si se divierte aprendiendo, muy bien, pero si no, tampoco debería de ser una especie de razón por la cual se debería dejar de estudiar. Fíjate, también esto suele ser un poco fuerte para los nuevos modelos de aprendizaje. Me recuerda de repente a ciertos autores como Kierkegaard, que dice que la tarea debe de ser difícil para poder aprender mejor. Pero bueno, habrá observaciones, habrá críticas y pensemos que es un autor de la Edad Media, pero un autor que también era muy disciplinado. Yo creo que el equivalente a Moshe Maimón más cercano sería Immanuel Kant, ¿no? Que también tiene otro texto de pedagogía que espero podamos analizar con cierto matiz. Bien, continúo con... Ahora vamos a ver algunos fragmentos del Pirkei Avot. Pirkei Avot,
Capítulo 1, Mishnah 4. Mishnah se traduce como una especie de ley, de precepto. Es un precepto. La Mishnah es un precepto, una especie de enseñanza. Shammai dice, Shammai era una especie de, cuando vean estos nombres como Shammai, se refiere a sabios, rabinos o a sabios de la tradición hebrea. Shammai dice: haz del estudio de la Torah algo fijo. Habla poco y haz mucho, y recibe con buen rostro a toda persona. Haz del estudio de la Torah algo fijo. ¿Qué quiere decir esto? Dice Moshe ben Maimón. Haz que el estudio de la Torah esté arraigado en ti y sea lo más importante, y el resto de tus ocupaciones irán tras él. Si vienen y vendrán, y si no se dan, no perderá nada en ello al dejarlas pasar. Esto creo que es realmente interesante, porque lo que nos está diciendo también Maimónides es de que una vez que tú haces ciertas cosas, lo demás viene por sí mismo. Lo demás hay que dejarlo pasar. Dices, pues habla poco y haz mucho, dijeron los sabios. Los justos hablan poco y hacen mucho, tal como Abraham, que solo le ofreció pan y agua a los ángeles que se le aparecieron, y le sirvió manteca, leche, carne, panes y tortas, con buen rostro, con buena voluntad y en forma agradable. Estos preceptos sintetizan gran parte de una especie de contenido que es interpretado por Maimónides. Sobre todo el primer precepto: haz del estudio de la Torah algo fijo. Haz del estudio algo fijo, del saber, que esté inmerso en ti, o sea, que esté arraigado en ti, que no sea una especie de pose, como muchas veces suele pasar, la pose del intelectual. Eso lo vemos en la academia, lo vemos con profesores, lo vemos con alumnos, quien cree que sabe, y a lo mejor sí sabe, pero no es una cuestión no solamente para sentirse orgulloso de ello, sino mejor aún, sino porque es algo que está arraigado en ti. Por eso el hecho de que tú lo sepas es sinónimo de prudencia, y el sujeto prudente es alguien que suele guardar silencio. Bien, continúo con la Mishnah 15 del capítulo 1 del Pirkei Avot. Rabán Gamaliel dice: hazte de un maestro y aléjate de la duda, y sé meticuloso y exacto en el cálculo de tus diezmos. Hazte de un maestro. ¿Qué quiere decir esto? Dice Maimónides. No se refiere aquí a alguien para estudiar, sino de un rabino en el que puedas apoyarte. Un rabino era una especie de guía, un orientador. Entonces esto es importante, porque lo que nos está diciendo Maimónides no se refiere aquí a alguien para estudiar, sino de un rabino en el que puedas apoyarte y con el que puedas quitarte las dudas acerca de lo que está permitido o prohibido, y de esta forma te apartarás de la duda. En otras palabras, el que te enseña, el maestro, debe de tratar de sopesar tus dudas. No es alguien que lo sepa, porque aquí no te está diciendo que es un sabio, alguien que lo sepa todo. Hazte de un rabino es una especie de guía espiritual, alguien que tiene más experiencia en saber. Entonces, lo que te está diciendo, hazte de alguien que te guíe, que te oriente de manera efectiva. Eso es lo que nos estaría diciendo aquí Maimónides. Bien, continúo con lo siguiente, con la Mishnah 16. Pirkei Avot, capítulo 1, Mishnah 16. Shimón, su hijo, dice: todos mis días me eduqué entre los sabios, y no encontré algo mejor para el cuerpo que el silencio. Dice: no es el estudio lo principal, sino la acción, y todo lo que se excede en palabras se acarrea una transgresión. Todo el que se excede en palabras, no se ausenta la transgresión. El motivo de que esto es debido a que al agregar la persona comentarios seguramente caerá en transgresión, pues es imposible que en sus agregados no haya algo que no era apropiado decir y que esté de más. La mejor prueba de que alguien es sabio es porque habla poco, y el mejor indicio de que alguien es insensato
es su hablar en demasía, como está dicho. La voz del insensato viene acompañada de la multitud de palabras. Y ya dijeron los sabios, ser breve es característica de los sabios. Aquí yo lo que reafirmaría es precisamente esto de la acción y del aprendizaje. El estudio va acompañado de la acción. Si no hay una especie de acción que demuestre ese conocimiento, es como innecesario. Y otra de las cuestiones que está vinculado con lo que está diciendo ella, si tú tienes el conocimiento correcto de ciertas cosas, no es tampoco pertinente humillar al otro o querer demostrarle que sabes más, porque la satisfacción es, como lo ha dicho Maimónides, para uno mismo, no para demostrar que se es mejor que los otros. Bien, basta guardar silencio para poder comunicar que se es no solamente tolerante, sino que se es apto a escuchar el saber de otros. Es como, en un término platónico, reconocer su docta ignorancia. Bien, vamos con este fragmento. Es un poco largo, pero bueno, pone un ejemplo. Dice: fue dicho en el libro Hamidot, uno de los sabios se mantenía bastante callado por ser que no hablaba ni una palabra que no fuera digna de ser dicha, por lo tanto hablaba muy poco. Fue cuestionado: ¿cuál es la causa de tus asiduos silencios? Y respondió: he analizado todos los diálogos y encontré que se divide en 4 categorías. La primera es completamente nociva, sin ningún provecho, tal como las maldiciones de las personas o malas palabras o cosas por el estilo, que el que las dice comete una gran tontería. La segunda tiene un perjuicio por un lado y un beneficio por el otro, como ser los halagos o a las personas. Por un lado, el alabado y los que lo escuchan aprenden que está bien hacer, pero por el otro lado, ese halago es algo que va a encolarizar al enemigo de aquel individuo y buscará perjudicarlo. Por este motivo es preferible abstenerse de este tipo de diálogos. La tercera son aquellas cosas que no tienen ningún provecho ni ningún daño. Tal es el caso de la mayoría de los diálogos de las personas comunes, como por ejemplo, cómo fue construida tal muralla, o cómo fue construido tal portón, o describir la belleza de la casa de fulano, o la cantidad de torres de tal ciudad, y cosas por el estilo. A pesar de que todas estas cosas están dentro de la categoría de las cosas que están permitidas hablar, esto no quiere decir que tengan algún provecho. La cuarta categoría contiene aquellos diálogos cuyo contenido son útiles en su totalidad, como aquellas pláticas de temas de sabiduría, de buenas cualidades o de las necesidades básicas del ser humano como tal, aquellas cosas necesarias para mantenerse con vida y preservar su salud. Sobre estos temas sí es apropiado hablar. Cada vez que escucho o participo de una charla, las analizo. Si corresponden a la cuarta categoría, entonces converso. Pero si pertenecen a alguna de las 3 anteriores categorías, entonces permanezco callado. Dijeron los sabios de Musar, o sea, una corriente espiritual de aquella época: este hombre es digno de imitar. Fíjense lo que está diciendo, para ir cerrando esta parte, porque ya nos acabó el tiempo. Lo que nos está diciendo Maimónides es de que el silencio, por ahí Strauss dice, el silencio de un hombre sabio es siempre significativo. Maimónides está diciendo, ¿por qué preocuparnos de cosas que nos pueden atraer conflictos, enemistades y todo este tipo de perjuicios, cuando nos debemos de enfocar en cosas que verdaderamente, o dialogar o debatir, cosas que fructifiquen nuestro crecimiento intelectual y nuestro saber en sí mismo? Eso es gran parte esta medida. Bueno, ya para terminar, vemos la última diapositiva y con esto doy por concluido esta clase de Maimónides. Pirkei Avot, capítulo 4, Mishnah 22. Rabbi Yosef ber Yehuda, hombre de la aldea de Ketar Jabalbli, dice: el que aprende de los pequeños, ¿a qué se asemeja? Al que come uvas precoces y bebe vino incipiente. El que estudia de los ancianos, ¿a qué se asemeja? Al que come uvas lozanas y bebe vino añejo. Dijo Rabí: no te fijes en el envase, sino en lo que hay dentro.
pues hay envases nuevos que contienen vino añejo y envases antiguos pero vacíos completamente. El que aprende de los pequeños, ¿a qué se asemeja? Lo que nos quiere decir, según la interpretación de Maimónides, es: dijo Rabí Yosef, la sabiduría de los jóvenes posee todo tipo de preguntas y cuestionamientos que no son precisos, ni profundos, y en los que hay muchas dudas, pues todavía no han transcurrido suficientemente tiempo como para haber estudiado lo suficiente, poder arribar a conclusiones correctas y poder aclarar las dudas. Dijo Rabí, no juzgues al vino por su envase, pues hay envases nuevos que contienen vino añejo y envases viejos vacíos completamente. Así también hay jóvenes cuyas preguntas y sabiduría son agudas, sin la más mínima duda, como el vino añejo, cuyo sedimento ya ha decantado, y existe también ancianos que no poseen ni un ápice de sabiduría. Sí se ve. Lo que te está diciendo Maimónides es: hay jóvenes con un conocimiento realmente interesante, a los cuales les debes de poner atención y no demeritar. Pero también, así como hay jóvenes que son arduos con esta inteligencia, también los hay viejos. Y a la inversa, así como hay viejos que no tienen ni un ápice de sabiduría, también hay jóvenes que no lo tienen. Y no porque no lo quieran, sino porque no lo han deseado, o porque han tenido esa mala educación, esa mala formación educativa en el estudio de la Torah. En este caso, el hecho de que no haya ciertas preguntas puntiagudas en ocasiones se debe a la falta de el deseo de saber por sí mismo. Bien, con esto cierro esto. Me hubiera gustado más analizar de fondo el texto, sin embargo no es que robar más tiempo para que entren a sus siguientes clases, y una disculpa, pero tampoco puedo hablar mucho. Como se darán cuenta, ya estoy empezando a ponerme un poco más afónico, pese al té. Entonces, si quisieran comentar algo sobre lo que vimos, adelante, tiene un minuto, y si no, dejamos aquí la clase para que puedan tomar sus siguientes clases o lo que corresponde. Entonces, las escucho. No, profe, pues está bien. No, ninguno ya, profe. ¿No? ¿Qué les pareció? Bien, interesante. Nunca había escuchado eso. Como pedagogas, ¿qué creen que les enseña esto? ¿O qué creen que les dice? Pues al menos a mí me queda eso de no estar o bueno, tratar de comprender eso más, de condicionar a las personas, bueno, a los alumnos en este caso, para una mejor enseñanza, no por decirle haz esto por tal calificación, sino que pues justamente tú motivarlos, pero para ellos mismos, y que les llegue justamente a interesar la clase, no por condicionarlos. Bien, Daniela Trejo, lo poquito que escuchaste, ¿qué dirías? ¿Qué enseñanza te deja esto? Lo mismo que dijo la Dani. Lo mismo, bien. Sí, pues es que es lo mismo. No, está bien, digo. Bien. Espero les haya gustado, les digo, es un texto que me gusta dar. Tiene muchas cosas que no puedo abordar, pero bueno. La próxima clase iniciamos con el nacimiento y vamos a entrar con ciertos autores y les voy a dejar cierta lectura. Me hubiera gustado compartir el texto, pero es difícil de conseguir el texto. Entonces, bueno, de los otros ya no hay ningún problema. Entonces, se cuidan, las dejo, y la igual, otra profe. Próxima semana. Sí, profe, igual que se mejore. Muchas gracias, ya espero tener su calificación ya la próxima semana sin falta, y bueno, se cuidan y nos vemos el lunes, ¿vale? Vale, profe, bye. Hasta luego, bye, cuídense.